Hoy te traigo un vídeo súper especial. Si ya de por sí el traer el testimonio de una persona pues ya es valioso porque te muestra el cómo esa persona ha enfocado su problema desde su punto de vista, cómo lo ha vivido como algo real. No es teoría, es lo que esa persona ha experimentado. Pues si ya eso es valioso, hoy te traigo algo un poquito más valioso, que es el doble testimonio, es decir, el testimonio de la persona evitativa, de cómo vio su relación y cómo acabó bloqueando a la otra persona por culpa de sus miedos y demás, y el testimonio por parte de la otra parte, en este caso, y cómo consiguió recuperar esa relación con la misma persona, a pesar de que había bloqueado y demás. Normalmente suelen ser situaciones un poco más difíciles de conseguir, me refiero a este tipo de testimonios, porque normalmente cuando a las personas les va bien, ya no se molestan en intentar que a los demás les vaya bien. Pero bueno, quiero agradecer a estas dos personas que me transmitieron su punto de vista personal y bueno, me pidieron expresamente que lo pudiera compartir para que surgiera ese aprendizaje tanto por parte de la persona para que se pudiese comprender la situación por parte de la persona evitativa o con miedo al compromiso, tanto por la parte contraria de cómo también se ve el problema desde el otro ángulo y para que se pueda sacar una conclusión pues poniéndonos en la piel de la otra persona y podamos avanzar de manera inteligente. Entonces, te voy a leer primero el testimonio de la persona evitativa y de cómo acabó bloqueando a su pareja y qué se hizo después y qué hizo después la otra parte para conseguir que esa relación funcionara. Desde pequeña, esta persona la vamos a llamar Mariana. Desde pequeña aprendí a manejar mis emociones por mi cuenta y a no depender de nadie. Cuando empecé a salir con Ricardo, todo parecía prometedor. Sin embargo, a medida que nuestra relación iba avanzando, me di cuenta de que tenía miedo al compromiso. Algo pasaba en mis relaciones y ya era algo común. Al principio estaba muy emocionada porque yo quería una relación y existía esa posibilidad con esta persona. Además, él coincidía con todo lo que yo quería de un hombre. Pero a medida que comenzábamos a hablar de temas más serios, como el futuro, nuestras emociones, qué sentía y demás, sentí una presión. Cada vez que Ricardo expresaba sus sentimientos o me preguntaba por los míos o preguntaba sobre nuestra relación, me cerraba. En lugar de abrirme, me retiraba. Preferiblemente la vía de escape, antes que la resolución. Era como si un mecanismo de defensa se activase en mí, y no podía evitarlo, llevándome a evitar cualquier tipo de conversación profunda, a pesar de que yo quería mucho a ese hombre. Cuando las cosas se ponían serias, mi instinto era huir, no resolver. Me asustaba la idea de comprometerme emocionalmente, así que comenzaba a distanciarme. Esto no era algo consciente, era un patrón que estaba arraigado en mí durante muchos años y en muchas relaciones. Evitar la intimidad se convirtió en mi respuesta natural. A veces bloqueaba a Ricardo en redes sociales o dejaba de responderle a sus mensajes como una forma de protegerme de lo que percibía como una amenaza a mi independencia. Y así se lo transmitía. El miedo al rechazo también jugó un papel importante en mi comportamiento. La idea de que Ricardo pudiera no corresponder a mis sentimientos o que pudiera herirme, si me abría, me paralizaba. Fijaros cómo son contradicciones. Tenía miedo a ciertas cosas en plan de perder mi independencia, a que no pudiera expresar mis emociones y también tenía miedo a que esa persona no me pudiera corresponder, a que me rechazase. Y a pesar de que esa persona quería, porque hablaba de sus emociones, porque sacaba temas a nivel emocional y demás, a pesar de que Ricardo quería, ella lo evitaba. Y era algo que luego le daba miedo, que lo evitara. Y sin darnos cuenta, caemos dentro de eso que estamos buscando. Y nos damos cuenta que nuestro inconsciente va buscando
ese fracaso. En lugar de afrontar mis temores, opté por evitar la situación por completo. Al bloquear a alguien, sentía que tomaba el control de la situación, aunque en realidad solo estaba alimentando mis inseguridades, cosa que descubrí después con el trabajo personal que hicimos. No sabía no sabía cómo comunicar lo que estaba sintiendo. En lugar de explicar mis miedos a Ricardo, me encerraba en mí misma. Prefería no responder. Es una opción más sencilla. La persona tiende a huir porque le es más sencillo que tener que explicar algo que no comprende. Y si para colmo tenemos a la otra persona que insiste, que pide, que demanda y que persigue, la tendencia es, pues te bloqueo. La falta de habilidades para hablar sobre mis emociones me llevó a evitar tomar iniciativa, con lo que no tomaba ningún tipo de iniciativa, y esto es muy normal. La persona acaba por no pedir nunca nada, como proponer planes o tomar decisiones en la relación, y a menudo dejaba que él tomara la delantera, y ya que eso me hacía sentir más segura. La persona se siente más segura cuando lo toma en la otra parte, y como esa parte nunca dice nada y nunca habla sobre ese tema, o lo habla en plan reproche o echar en cara, pues es un problema en la comunicación, ya que eso me hacía sentir más segura, pero también creaba una dinámica desequilibrada, de la cual yo me iba dando cuenta. Es decir, esa persona se iba dando cuenta de que no era justo, no estaba equilibrado, que siempre tomaba la iniciativa él, y tenía miedo de que se diera cuenta y de que eso le molestara. A medida que me distanciaba, Ricardo se sentía más confundido y más frustrado. Al no entender por qué me alejaba, su comportamiento también cambió. Esto alimentó mi ansiedad. El comportamiento de Ricardo cambió a peor, porque empezó la persecución, porque empezó a exigir, empezó a demandar, empezó a ir tras esa persona, necesito que me explique, necesito que me digas por qué. A una persona que lo que te está diciendo es que no lo sabe, que era su mecanismo de defensa. Si cuando me amenazan con algo hago así, y luego me preguntan, ¿por qué haces así? No lo sé. ¿Me lo puedes explicar? No lo sé. ¿Pero es que has hecho así? Sí, es que no lo sé. Si me vuelves a amenazar, ¿qué vuelvo a hacer? Así. Es que no puedo hacer otra cosa. ¿Pero por qué lo haces? ¿No ves que es algo...? Ya lo sé, pero no me pongas más nervioso, que no sé por qué lo hago. Ese es el problema que tenemos que entender. Con el tiempo y después de mucha reflexión, empecé a conocer mis patrones de comportamiento y me di cuenta de que mi evitación no solo me estaba lastimando a mí, sino también a Ricardo. Con lo que acabé bloqueándolo de todo sitio para evitar sentirse de esa forma, para evitar el sufrimiento que le estaba generando a la otra persona, y como mensaje de no puedo, tengo ansiedad, tengo malestar, no puedo darte explicaciones, no puedo atender a lo que me pides, y mi seguridad, mi estabilidad y mi zona de control me dice que te bloquee, que pare, y así no tengo que afrontar eso, lo que nos comenta al principio. Testimonio de Ricardo, súper interesante cómo recuperó la situación. Después de mi ruptura con Mariana, me sentí devastado. Nunca entendí completamente por qué se alejaba. No conocía el tema del miedo al compromiso ni el apego evitativo. Y eso me dejó con muchas preguntas y frustraciones. Y empezamos a ver por qué pasa esto, es que no entiendo, me gustaría entender. Y si le transmitimos eso a esa persona con miedo, va a salir corriendo todavía más, porque no lo sabe. Queremos explicaciones y se las pedimos a alguien que no las sabe. Sin embargo, con el tiempo comencé a reflexionar sobre nuestra relación y a darme cuenta de que su comportamiento estaba basado en el apego evitativo o el miedo al compromiso, y que no era un reflejo de mis acciones, sino de sus propios miedos y experiencias pasadas. Es decir, empezó a no asociarlo a algo personal, porque no era por él, no era porque no lo quería, sino porque sí lo quería. Decidí que quería intentar recuperar nuestra relación, pero sabía que tenía que hacerlo de manera distinta. Muy bien. Para los iluminados, no tienes por qué hacerlo, no eres el psicólogo ni el psiquiatra de nadie, ni el terapeuta de nadie, no tienes que hacer nada por los demás si no quieres. Pero si quieres, ¿qué es lo principal? Tengo que hacerlo de manera distinta. Eso es algo que, aunque te parezca súper básico, es súper importantísimo. Es algo que a él le hizo cambiar mucho.
Me sentí herido y confundido al principio, pero a medida que pasaba el tiempo empecé a recordar los buenos momentos que compartimos y me di cuenta que había algo especial entre nosotros. Algo que merecía otra oportunidad. Reflexioné sobre mis propias acciones y cómo podía haber contribuido a la decisión de alejarse. Es decir, empezó a trabajar en qué ha sido responsabilidad mía y qué puedo mejorar o cambiar yo. Lo que siempre hablo en los vídeos. Lo que está en nuestras manos, lo que es competencia nuestra. No rezar para que la otra persona vaya a terapia. Que si va, infinitamente mejor. Pero no podemos rezar o depositar nuestra confianza en el concepto de que esa persona vaya a terapia, o mejore, o cambie, o venga ya con un toque mágico de que ya no le va a pasar eso. No. Empezamos a trabajar en lo que realmente nosotros sí podemos trabajar, que es nosotros mismos y en lo que son nuestras responsabilidades, en lo que ha sido responsabilidad nuestra, en lo que hemos podido contribuir a la inseguridad de la otra persona y a cambiar eso. Abrimos paréntesis para los iluminados nuevamente, que no tenemos por qué hacerlo, que no tenemos por qué trabajar enfocados en la otra persona, que no tenemos la obligación de hacerlo, que la otra persona también debería trabajar sus miedos y sus historias, que la otra persona también tiene que hacer de lo suyo, sí, pero esto es distinto, ¿vale? Me propuse ser de otra forma. Aquí hago un paréntesis. Es que yo quiero ser el mismo de siempre. Es que yo quiero no hacer el papel. Es que siento que estoy haciendo una estrategia. Es que siento que soy una persona distinta. Ya. Porque como eres, no suele funcionar. Y si quieres conseguir ese objetivo siendo como eres, vas a conseguir el mismo resultado de siempre. ¿Quieres conseguir un resultado distinto? Cambiamos. Es que la otra persona también tiene que cambiar. Ya, pero tú no tienes nada que ver con lo que hagan los demás. Tú, si tú quieres intentarlo, tiene que depender de ti, de lo que tú sí puedes cambiar. Y si no lo consigues, te quedas orgulloso, orgullosa de ti misma, de que has intentado las cosas de la mejor forma posible, con tu mejor versión. Decidí que la mejor forma sería intentar comunicarme, por la única vía que me quedaba, con Mariana de una manera distinta. Le envié un mensaje, punto cero, reconociendo ciertos aspectos que trabajamos dentro de ese punto cero, y le pregunté qué opinaba. Quería que supiera, sobre todo, la perspectiva que trabajamos él y yo, que fue que no estuviese enfadado, que no estaba enfadado, que había pasado página y que había ciertos límites. Cuando finalmente pudimos hablar, me enfoqué en escucharla sin juzgar. Quería que se sintiera segura y cómoda con los límites que yo había puesto en el punto cero. Hablamos durante un tiempo de nuestras inseguridades y de nuestros miedos y de lo que pasó en ese pasado. Comprendí que su evitación no era algo personal. Le pedí perdón por aquellas cosas que estaban en mis manos que hice mal y le dije cuáles eran los límites que yo establecía o que me gustaría tener a partir de ahora. A medida que pasaba el tiempo, Mariana comenzó a abrirse sobre sus miedos. Y bueno, con los límites marcados en el punto cero, le hice saber que estaba ahí para apoyarla, sin involucrarme en exceso. No la presioné para que tomara ningún tipo de decisión. En cambio, la animé a que se tomara el tiempo, a que no tenía por qué hacer nada, a que esto no significaba nada y a que no emitiera un significado en modo proyección de lo que estaba pasando. Les recordé que el presente es el presente, que lo único que me interesa es que esté presente, estamos aquí ahora, y si te gusta disfrutarlo bien, y si no, también bien, no hay ningún problema. Y bueno, y con el tiempo comenzamos a reconstruir nuestra conexión, esta vez con mucha más seguridad, con mucha más estabilidad, de una manera mucho más objetiva, desde una base más sólida. Me aseguré de ser constante en mis acciones y disciplinado con lo que le tenía que mostrar, a pesar de que había una parte de mí que me hacía sentir incómodo con esta forma de ser, pero que al final acabó demostrándome la realidad de que estaba equivocado y de que esta era mi mejor versión, porque no solamente era buena para Mariana, sino también para mí. Introdujimos actividades que disfrutábamos juntos, a lo que permitió reencontrar la alegría y rellenar esos huecos con una realidad real. Entonces, este es el típico ejemplo de cómo
Tienes que hacer tú cosas para reconstruir esa relación, aunque esa persona te haya bloqueado, te haya eliminado y demás. Si lo haces bien, si eres consciente de lo que es un punto cero bien hecho, bien construido y enfocado en una estabilidad, con unos límites, con unas pautas, con un enfoque objetivo, sólido, inteligente, te repito, estableciendo que hay un límite que es el presente y que vamos a agrandar ese presente poco a poco, si lo haces así, puedes hacerlo bien y puedes conseguir que esa relación se pueda reconstruir de una manera distinta a como hasta ahora crees que se debería hacer. A pesar de que esa persona te haya bloqueado, siempre puedes hacer las cosas mejor. Espero que este vídeo y este testimonio te haya servido de ayuda. Un abrazo.